Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre bueno. Ese es nuestro Dios. Amén. Siempre Él es bueno. Amén. Gloria al Señor. Este Dios no cambia, no varía, no se fatiga con cansancio. Él es eterno. Él es todopoderoso. Amén. Ese es el Dios que adoramos en este lugar. Amén. Amigos, la gente allá afuera le canta la vida, le canta la belleza de la mujer, le canta a la naturaleza, le canta a muchas otras cosas, tienen motivo, pero nosotros le cantamos al Dios que hizo el cielo y la tierra, el creador, el soberano, al omnipotente Dios. Amén. A Él es a quien le hacemos culto y le rendimos adoración. Gloria al Señor. Bueno, bienvenidos todos esta mañana, hermanos, amigos, visitas que están con nosotros. ¿Cómo le decimos a quienes nos visitan? Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué queremos? Que se queden con nosotros. Amén. Es una bendición grande tenerles aquí con nosotros, que juntos podamos adorar y glorificar a Dios. Los amigos que están aquí, este es su mejor tiempo. Yo le quiero repetir eso. El mejor tiempo, el tiempo mejor invertido es el que usted dedica para adorar y glorificar el nombre de Jesús. Es el mejor tiempo que podemos invertir. Amén. Gloria al Señor. Así que es una bendición grande, hermanos, que podamos estar aquí, adorar a Dios y sentir su presencia. Amén. Gloria al Señor. Bueno, queremos recordarle a los amigos que están con nosotros. Tenemos culto los días jueves 7 de la noche, sábado 7 de la noche, domingo tenemos culto en Papiamento a las 9 de la mañana, la escuela dominical 10:30 de la mañana, y el culto el domingo en la noche es culto de evangelismo, culto para amigos, igual para toda la iglesia a las 6:30 de la tarde. Amén. Así que todos cordialmente invitados. Usted escoge su horario. Algunos venimos a todos los cultos, y si nos pusieran otro más, vendríamos también. Amén. Hermano, estar en la presencia de Dios es deleitoso. La gente se pregunta por qué cantan, por qué lloran, por qué adoran hacia Dios, porque Él ha llenado nuestras vidas. Amén, amén. Amigos, hay personas para quienes Dios no es importante, pero hay otras personas para quienes Dios es importante, pero hay otras personas para quienes Dios es lo más importante, pero hay otras personas para quienes Dios lo es todo en sus vidas. ¿En cuál de ellos está usted? No olvide, a algunos Dios no es importante, no tienen tiempo para Él. Hay gente que cree en Dios, creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Hay dos clases de ateos: los que niegan a Dios, pero el mundo está lleno de otra clase de ateos, los que viven como si Dios no existiera. Así que hay personas para quienes Dios no es importante, pero hay quienes para ellos Dios es lo más importante, es lo más importante. Pero hay quienes para ellos Dios es lo más todavía, pero hay quienes Dios para ellos lo es todo. Qué bueno que usted y yo, para usted y para mí, Dios lo sea todo. Que usted aprenda a definir: para mí Dios lo es todo en mi vida. El apóstol Pablo dijo: por Él somos, por Él vivimos, en Él nos movemos. Amén. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Otra vez: porque todo es de Él, por Él
y para Él. Amén. Ese es el Dios que tenemos y a Él es a quien venimos a adorarle, a Él es a quien le cantamos. Por eso para nosotros venir a este lugar es una delicia. Amén, es un deleite. Y queremos que usted se sienta bien. Bienvenidos todos esta mañana. Qué rico estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, amigos, visita, todos bienvenidos. Amén. Gloria al Señor. También decirles a todos, tenemos los domingos en la mañana, damos escuela bíblica para los niños. Se le enseña, se le da clase a los niños. Y quiero decirle a los padres que están aquí, papá, mamá, ocúpate muy seriamente de enseñarle a tu hijo quién es Dios y cómo debe vivir en la vida. Lo que usted no le enseñe, otro se lo va a enseñar, pero a la inversa. Así que si usted no le enseña a sus niños que hay un Dios y se lo explica muy bien, otros tratarán de decirle allá afuera que no hay Dios. Si usted no le enseña a su niño a valorar la vida, a valorar su cuerpo, a que él se cuide, a que él se respete y entienda los principios de Dios, allá afuera le van a decir que él no es niño, que él no es niña, que él puede cambiar de sexo cuando quiera. Preocupémonos por nuestros niños. Amén. Así que hagamos este trabajo muy bien hecho, hermano, porque Dios nos creó hombre y mujer. Así nos hizo Dios. El resto es invento humano, pero lo de Dios es lo de Dios. Amén. Quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar a Dios, hermanos. Hay hermanos que están de cumpleaños. Vamos a orar por Vanessa Vanegas, John Davis, Giovanni Salgado, Nelcy de la Rosa, Hernando Ramos, Marta Villa. Ellos están de cumpleaños esta semana. El abuelo de nuestro hermano Antoine, vamos a orar por él, que Dios lo ayude. Amén. Vamos a orar por ella, Cilia María. Vamos a orar también, claro que sí, que Dios le bendiga. Vamos a orar por los que cumplen años primero. Amén. Oremos. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Dios maravilloso. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios eterno. Gracias, Padre bendito, por cada uno de mis hermanos, los amigos, Dios, a quienes le regalas un año más de vida. Te ruego que los bendigas, que los ayudes, que los respaldes, que estés con ellos, Padre Santo. Bendice sus vidas, sus caminos, sus sendas, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aunque hemos trabajado por la obra de Dios en este lugar, no es nuestra motivación creer o pensar que nosotros somos los dueños. El dueño de la iglesia es Dios. Amén. Así que yo quiero invitarles, hermanos, como estamos trabajando San Nicolás, como estamos trabajando San Martín, más adelante miraremos hacia otra isla del Caribe y vamos orando a Dios por Guadalupe, que Dios nos permita en algún momento enviar y apoyar a alguien que vaya a Guadalupe a predicar el evangelio de Jesucristo. Digan amén. Hermano, créale a Dios, créale a Dios. Pero me da mucha alegría, hermanos, poder ver cómo Dios está respaldando su obra. Amén. Así que allá atrás tenemos una cartelera y todos los que quieran sumarse con un aporte mensual, con ese aporte mensual es que vamos a seguir haciendo misión. Amén. Hermanos, ya Dios nos regaló esta propiedad, hemos avanzado, pero es hora de pensar que la obra de Dios siga extendiéndose. Amén, hermano. Y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro Dios. Y cada persona que en otro lugar conozca a Dios traerá gran resultado a nuestra vida, porque usted y yo apoyamos esa obra. Amén. Amén, hermano.
La Biblia dice, haz tesoros en el cielo. Esos son los tesoros en el cielo cuando servimos a Dios, cuando apoyamos su obra, cuando respaldamos su iglesia. Así que, hermano, me alegra ver cómo va la obra de Dios. Hace unos años atrás orábamos por Martinica. Ya tenemos en Martinica el hermano Aldever Duque, un gran hombre de Dios. Ese es nuestro misionero allá. Ya Dios lo ha respaldado, el grupo ha ido creciendo. Hace un tiempo atrás yo visitaba Surinam y visitaba la Guyana Francesa. De ambos lugares, hermanos, hay muy buenas noticias. La obra en la Guyana Francesa ha crecido. Los hermanos en Surinam ya compraron el terreno también para empezar a construir el templo. ¿Cómo Dios obra, hermano? Hace unos 6, 7 años atrás yo visitaba, nuestro director me enviaba que apoyara Surinam o la Guyana Francesa o Martinica, después San Martín, y ya todos esos lugares tienen pastor, gracias a Dios. Así que Dios nos ayude, hermano, pero seguimos adelante. Bueno, entremos en la palabra. Libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 17 al 23. Salmos, capítulo 73, versos 17 al 23. Con la hermana Ana, hermanos, ella está por ahí atrás. La hermana Ana, o con la hermana Melanie, o con la hermana Judith, pueden acercarse si alguien quiere sumarse al voto misionero de la iglesia. Será una bendición. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, Salmo 73. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en esta noche. Amén. En esta mañana, perdón. Gloria a Dios. Versículos 17 hasta finalizar el capítulo. Leámoslo mejor hasta el 28. Leámoslo todos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, ¿qué? Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Léanlo todos. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Todos, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Hermanos y amigos, por ahí está el lazo. Un lazo, téngamelo por ahí. Ahorita se lo pido. Hermanos y amigos, este mes hemos venido hablando acerca de renovación espiritual. Repitan conmigo, por favor. Renovación espiritual. Renovación espiritual. ¿Por qué necesitamos renovarnos? Porque la fe nuestra también a veces se va menguando. A veces vamos cambiando. A veces hay quienes se desaniman. A veces el ser humano piensa que no puede más,
caminar con Dios. Así que necesitamos renovarnos. Así como el cuerpo se cansa, como las fuerzas menguan, hay que renovar la fe. Y un ejemplo de que necesitamos renovarnos es lo que le pasó a un hombre en la Biblia llamado Asaf, pero no fue el único. También le pasó a Jeremías, también le pasó a Elías, también le pasó a otros hombres que se cansaron, que se fatigaron. Pero Asaf nos deja un ejemplo, y es que Asaf era un cantante de la iglesia, era un adorador. Bueno, decimos iglesia, pero en aquel tiempo no estaba la iglesia, era el culto judío, el culto de los hebreos. Así que él era un adorador, pero él era un salmista también. Pero Asaf también pertenecía a la tribu de Leví, a la tribu de los sacerdotes. Asaf conocía el pacto de Israel con Dios. Asaf servía en el culto que se le hacía a Dios. Pero ese Asaf que conocía a Dios, que era un salmista, que era un adorador, que venía de la tribu de los sacerdotes, hubo un momento en que quitó la mirada del Señor y empezó a mirar cómo los que estaban alrededor de él triunfaban en la vida, cómo los impíos, los que no caminaban con Dios, les iba bien. Entonces yo les decía en estos días que si fuera en este tiempo, Asaf diría: Señor, yo en este cacharrito, pero mire este pecador que ni cree en ti, mire esa nave en que anda, tremenda lancha de auto, pero no cree en ti, y yo que creo en ti, mira en lo que ando. El contrato se lo dieron a este hombre que se burla de mí por ser evangélico, y yo que soy creyente en ti, te adoro, Señor, nada. Entonces Asaf entró en una crisis espiritual, en una crisis existencial, donde él llegó a decir: ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué la fe? ¿Para qué el evangelio? Bueno, otra vez él estaba en el culto judío. ¿Para qué la fe? ¿Para qué camino con Dios? ¿Para qué soy fiel? ¿Para qué camino en las cosas de Dios? Y Asaf entró a confundirse en su visión de la vida y en su mente. Asaf se confundió. Así que él llegó a un momento en que llegó a decir: en vano, y ese fue su punto más bajo, en vano me he arrepentido, en vano he caminado en santidad, en vano he vivido en inocencia. Pero ese hombre que tuvo esa crisis, hablábamos esta semana pasada, que tuvo un momento en que reaccionó y volvió su mirada a Dios, volvió su mirada al santuario, entró en la presencia de Dios. Y hermano y amigo, cuando Asaf entró de nuevo en la presencia de Dios y renovó su visión, otra vez Asaf reaccionó y dijo: Dios mío, ¿qué me pasaba? ¿Qué estaba sucediendo conmigo? Así que Asaf dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Así que Asaf, el que veía, otra vez, al del carro lujoso aquí al lado, al que veía que le daban el contrato acá y a él no, Asaf, Dios, cuando él entró en la presencia de Dios, Asaf logró comprender el fin de ellos. Y Dios le dijo a Asaf: mira lo que viene para ellos. ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es tu preocupación, Asaf? Que a ellos les vaya bien. Si la vida de ellos es un ratico, amén. Pero lo tuyo, Asaf, es eterno. Lo tuyo es diferente. Así que eso hemos venido hablando de la vida de este hombre. Pero yo hoy quiero venir con un tercer tema sobre la vida de Asaf y sobre este Salmo 73. Y es que Asaf reaccionó y Dios le permitió reaccionar
el día o el momento en que Asaf renovó su visión de las cosas eternas. Déjeme decírselo así: cuando Asaf tomó conciencia otra vez de que la vida no es lo que vivimos aquí, la vida es eterna. Amén. Y cuando él entendió eso de que la vida es eterna, Asaf dijo: Dios mío, ¿qué me pasa? Tan torpe era yo que no entendía. Así que, hermanos, necesitamos esta mañana, y amigos que están aquí, vivir con conciencia de que la vida no termina el día que te mueres. Yo le quiero repetir eso a los amigos. La gente cree que la vida termina cuando usted se muere. La vida no termina ahí. La vida ahí comienza otra etapa. Así que mientras estamos aquí, estamos viviendo una etapa cortica de 50, 60, 70 u 80 años. Pero la vida no termina aquí. Déjenme, yo les muestro lo que es la vida, para que entendamos un poquito. Agarren la punta ya. Hermanos, yo he traído este lazo y quiero que me comprenda algo. Este lazo, tiémplelo para que yo lo vea. Este lazo lo he traído para, de manera gráfica, mostrarles lo que es la eternidad y lo que es la vida aquí. Hermanos y amigos, la eternidad es todo esto, hasta donde está el hermano, y sigue. Y no tiene fin. Le repito eso, amigo que está aquí y hermano que está aquí esta mañana. La eternidad no tiene fin. Eso quiere decir que comenzó y no tiene fin, no tiene fin, no tiene fin. Pero la vida que usted tiene, la que tenemos aquí hoy, la que usted y yo estamos viviendo, es este pedacito azul. Así que sus 50, 60 o 70 u 80 años de edad es un pedacito de la eternidad. Pero la vida sigue. La vida sigue. Pero ¿cuál es el problema? Que los seres humanos en este pedacito de vida viven locamente, perdidamente, desaforadamente. Rumba, parranda, diversión, placeres, sexo y 1000 cosas más. Pero se les olvida algo que no termina aquí. La vida aquí, cuando usted se muera o Dios venga, la vida sigue, sigue, sigue y va eternamente. ¿Y sabe cuál es el problema, mi amigo que estás aquí esta noche, esta mañana, perdón, y hermano que estás aquí? Que la gente se le olvida que esta vida aquí, este pedacito azul, es donde Dios nos dio la oportunidad de prepararnos para la eternidad. Aquí tú y yo nos estamos preparando para la eternidad. Y hay gente que le dice a uno: pastor, yo no necesito eso. Bueno, pero te vas a encontrar con la eternidad. Te vas a encontrar con Dios. Te vas a encontrar con que un día hay que darle cuenta a Dios. ¿Y qué vas a hacer ese día? Y la vida te va a devolver lo que hayas hecho en este pedacito. Así que, hermanos, esta mañana vamos a hablar de ello. Vivir la vida, esta con conciencia de que no termina aquí, sino que sigue. Y si la vida no termina aquí, yo tengo que prestarle atención. Amén. Así que, hermanos, por ahí los filósofos, los humanistas, diariamente sacan pensamientos y le dicen a la gente: viva locamente, haz lo que quieras en esta vida y muérete joven. Pues eso tendría sentido si no hubiera eternidad. Pero si hay eternidad, ten cuidado. Ten cuidado, porque si hay eternidad, esa eternidad será el resultado de lo que estás haciendo aquí. Y yo quiero decirles algo, hermanos, esta mañana. La eternidad no va a comenzar cuando usted se muera.
Présteme atención a esto. La eternidad no va a comenzar cuando usted se muera. La eternidad ya empezó. Así que usted y yo ya nos empezó la eternidad. Porque cuando me muera, se muere mi cuerpo. Esto se muere. Este cuerpo se muere. Pero no mi alma ni mi conciencia. Así que la eternidad para mi alma ya empezó. Y usted puede que no se esté dando cuenta, pero hoy, aquí y en la vida estamos caminando para la eternidad. Y si usted tiene 50 años, le quiero decir, no le queda mucho tiempo para prepararse a la eternidad. ¿Sí me entiende? Si usted tiene 60 años, no le queda ya mucho tiempo para prepararse a la eternidad. Y si usted tiene 70, préndase. Préndase, porque inexorablemente nos están diciendo, se acabó el tiempo. Y si usted tiene 80, revísese, tóquese todos los días. De verdad. Y si tiene más de 80, le van a mandar una boleta. Te estamos esperando. Sí. Parece risible, pero es verdad. Usted tiene más de 80. No va a creer que usted, solo la canción Soy eterno en el mundo. Pero solo en la canción, y eso que también lo ubica uno, que le dice que nadie es eterno. Y la compuso un primo mío. Hermano, sí, créame una cosa, nadie es eterno. En pensar que no se va a morir, sí se va a morir, pero si hay eternidad, hermano, en cuanto a lo que tiene que ver con Dios y en cuanto al dar cuentas a Dios. Y yo quiero que usted me entienda esto. Asaf entendió las cosas en el momento en que Dios le mostró la eternidad. El ser humano vive locamente y perdidamente porque no está siendo consciente de que hay eternidad. Cuando yo soy consciente de la eternidad organiza mi vida. Nosotros somos seres humanos como cualquier persona. Comemos, vivimos, reímos, jugamos, dormimos, estudiamos, paseamos, comemos, todo lo normal, tenemos familia, tenemos hijos, pero aquel que es consciente de la eternidad vive cada día de su vida pendiente de lo que ha de ser su eternidad. Gloria al nombre de Jesús. No camina perdidamente, hermano. Medimos hasta nuestras palabras. La gente cree que a nosotros nos prohíben todo. No. Nosotros no andamos con un policía atrás. Pero la Biblia dice que de toda palabra ociosa que el ser humano diga, le va a dar cuenta a Dios. Por eso es que usted en los cristianos no escucha diciendo palabras. ¿Por qué? Porque no le queremos dar cuenta a Dios de esas palabras. Entonces una persona, para dar una razón, primero insultó y dijo de todo. Y renegó y dijo, pues de cada palabra que usted diga le va a dar cuenta a Dios. Y como hay eternidad, se imagina el día que el ser humano le tenga que responder a Dios por todas las palabras necias que dijo. Solo las palabras, dígame el resto, ¿qué será? Pues hermano, la eternidad reordena nuestra vida. Vivir con conciencia de la eternidad. Yo quiero que me escuchen esto, por favor. Vivir con conciencia de la eternidad no significa que no seamos conscientes de la vida. Sí lo somos. Si somos conscientes de la vida, somos conscientes del presente. Pero ¿qué pasa cuando usted es consciente de la eternidad? Se enfoca también en el mañana. ¿Por qué no? ¿Por qué la gente por qué la gente le pone control a lo que come y hoy le pone control a su vida? Porque la gente dice, es que no me quiero morir ahora, yo tengo que vivir más, por eso le pongo control a mi vida, voy al chequeo médico, por eso hago ejercicio, por eso controlo mi peso. Uno quisiera comer y más comer, y hay platos muy deliciosos, pero usted dice, no, pero yo tengo que ponerle control a mi vida.
El que es consciente de la eternidad le pone control a su vida. Le pone cuidado a su relación con Dios. No vive como si Dios no existiera. No camina por la vida como si no tuviera que dar cuenta. Sí tenemos que dar cuenta, hermano y amigo. Hay que darle cuenta a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que Asaf cambió el momento en que entró en la presencia de Dios. Amén. ¿Están aquí conmigo? En ese momento Asaf entendió el fin de los impíos. Entonces, escuche esto, hermano. Asaf, él mismo dice: cuando yo entré en la presencia de Dios, yo comprendí el fin de ellos. Yo lo comprendí. Y cuando usted comprende el final desde el comienzo, usted camina más pasito. Si a usted le dejaran ver cómo va a terminar, cómo va a morir, usted arreglaría muchas cosas antes de ese día. Si usted supiera el día que se va a morir y de qué se va a morir, y le dicen por comer de más, usted dice: Dios mío, a comer menos. Por andar de bebedor y fumador, te vas a morir de eso. Y usted le muestra en la fotografía cómo va a terminar, ¿usted qué haría? No más. Pero la gente, cuando pierde la conciencia de la eternidad, vive como quiere. Pero Asaf, el día que se relacionó con Dios y entró en la presencia de Dios de nuevo, él entendió el fin de los impíos. Y entonces Asaf dijo: Dios mío, la vida no es como yo pensaba, no es como yo la he vivido, ni como quiero vivirla. Yo tengo eternidad, hay eternidad. Y si hay eternidad, yo tengo que ponerle cuidado desde ahora cómo va a ser mi final. Amén. Digan gloria a Dios. Así que hay una palabra que esta semana hablábamos de ella, y es la palabra comprender. Cuando Asaf dice, el salmista dijo: comprendí. Me gusta esa palabra cuando miré el significado de ella, porque esa palabra significa, cuando Asaf dijo comprendí, es que él logró discernir, tuvo la capacidad de identificar entre dos cosas. Esa palabra en el idioma hebreo es la palabra ben, y es la raíz de la palabra entender, entre. Y él entendió entre dos cosas. ¿Qué dos cosas entendió Asaf? Número uno, él entendió la temporalidad de la vida. Hermano y amigo, Asaf entendió que la vida es temporal. Así que todo lo que el ser humano llame vivir, placer, lujos, comodidades, Dios le deja saber a través de lo que dijo Asaf: es temporal. Pero luego él entendió la otra parte y entendió el destino eterno. Así que Asaf entendió entre la temporalidad de la vida y la eternidad. Y lo temporal de la vida es efímero y pasajero, es espejismo, pero la eternidad, hermano, es una realidad. Y el mejor ejemplo de que hoy somos y mañana no somos, somos usted y yo. Aquí conmigo hay muchos que fuimos último modelo y ahora somos reliquias. No se ría que va para allá. Todos los que ustedes nos ven y vemos ahí, algunos que ya se nos notan los años, también fuimos último modelo. También por donde caminábamos la gente nos miraba, ahora nos dan la mano. Cuidado, se cae. Pero esa es la vida. Esa es la vida. Muchas damas que usted ve aquí eran muy hermosas en su juventud. Sus figuras, sus cuerpos, sus presencias, de seguro. Pero los años pasan, inexorablemente llegan y pasan. Es la realidad de la vida.
Así que la mejor realidad de que lo que hoy tenemos es un espejismo, es nosotros mismos. Porque hoy muchos están en la flor de la vida, pero nos vemos en 15 añitos. Por aquí llegan, por aquí llegan. A veces los jóvenes se ríen de los mayores, pero por aquí llegan. Ahí lo esperamos, ¿verdad que sí, hermano? De joven se tiran de aquí a allá y caen bien, pero en 15 añitos hay que darle la mano por allí. Inexorablemente. Pero Asaf comprendió que la vida es un espejismo. Y Dios quiera que esta mañana todos los que están aquí conmigo lo entendamos. Porque si usted lo entiende, entenderá que la vida es para vivirla distinta. Entenderá que la vida es para agradar a Dios. Entenderá que la vida hay que vivirla mejor, porque hay una eternidad y la eternidad me va a devolver a mí lo que yo hice hoy. Dele la gloria a Dios, hermano, dele la gloria a Dios. Esa palabra comprender que Asaf dijo, comprendí, significa también que él pudo ver más allá de la superficie. Él pudo ver más allá de lo que tenía enfrente. Hermano, y la mayoría de personas no alcanzan a ver lo que hay allá atrás. Entonces la gente se va a la discoteca y vive perdidamente, pero no ven la escena detrás. ¿Qué hay detrás de esa discoteca? Hay un enemigo llamado Satanás que te esclaviza. Hay un hogar que lo puedes perder por estar allá. Hay unos hijos allá atrás que pueden aprender de ti. Y tú quizás no fuiste a la cárcel, pero él podría ir a la cárcel por haber sido un borracho. Le pegó a alguien, mató a alguien, atropelló a alguien y fue a la cárcel. Pero además de eso, eso allá lo puede llevar a la condenación eterna. Entonces Asaf logró ver más allá de la superficie. Y cuando él logró ver más allá de la superficie, hermano, entonces Asaf entendió que la vida es diferente. Amigos que están aquí, la vida es diferente. Lo temporal de la vida hay que entenderlo. Hermano que está aquí, entienda la vida, por favor. Entienda la vida, porque gracias a Dios Asaf volvió, reaccionó, se dio cuenta, cambió. Pero hay quienes no han logrado ni reaccionar, ni cambiar, ni volver. Amén. Los versículos 18 al 20, mire lo que dice. Mire lo que dijo Asaf cuando él volvió, cuando Dios le dejó ver la eternidad. Asaf dijo, ciertamente Dios, los has puesto en deslizaderos. A ellos les espera una caída terrible. Hermano, eso le sirvió a Asaf, porque Asaf vio el final de ellos y dijo, Dios mío, ellos están en deslizaderos. ¿Usted se ha tirado por un deslizadero? Sí, y entre más alto mejor, pero uno apenas se suelta, ¡pum! Así que el grito y la alegría duró unos 20 segundos, pero la subida, uno sube 10, 15 minutos al deslizadero y baja en 30 segundos. Entonces Asaf, Dios le dijo, mira Asaf, ellos están en deslizaderos. Versículo 19. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Hermano, Asaf vio el final. Amigo, qué bueno que entiendas que hay un Dios. Y perdóneme que le diga, y ese cuento que le dicen a usted que Dios no existe. Aquí tengo la Biblia en papiamento. ¿Sabe qué dice la Biblia en el Salmo 14 en papiamento? E bobo t'avisa en su corazón, Dios no te existe. Así que cuando usted a alguien le diga que Dios no existe, mírelo y dígale, eres un bobo.
Y no te preocupes, es que lo dice la Biblia. No, yo no. No me culpen a mí de eso. La traducción empapiamento dice: e bobo avisa de en su corazón no tin Dios. Nan ta corrompí, nan acometé, hechonan abominable, no tin ningún gen de cutajasi bon. El que dice que el hombre que no cree en Dios es un bobo, es la Biblia empapiamento. Y a mí me gusta. La verdad me confieso. La verdad es que a mí me gusta como dice. Y cuando alguien me niega a Dios, yo le digo: ay, no. ¿Y sabe por qué? Porque es una bobada y ya está grande. Alguien hizo esto. Alguien hizo esto, alguien hizo esto, alguien hizo esto, alguien hizo este reloj, alguien hizo este anillo, alguien hizo este templo. Qué difícil le cuesta al ser humano reconocer que alguien fue el creador del cielo y de la tierra y del sol y de la luna y de las estrellas y del mar, y que no somos nosotros. ¿Por qué me va a costar reconocer a mí? Hermano, ¿por qué al ser humano le cuesta reconocer que Dios está ahí? Pero ¿por qué hay cristianos que terminan creyéndose la historia? Hermano, ese mar tan grande, alguien más grande lo hizo. Y alguien muy grande le dijo: aunque vengas muy enojadito, llegas hasta aquí. Y hasta ahí llega. Ese sol tan grande que existe, alguien más grande lo colocó allá. Y le dijo: a partir de las 5 de la mañana para la zona occidental del mundo vas a calentarlos. Y ya cuando llegue las 6 o 6:30 de la tarde en el occidente, empiezas a calentar el oriente. Y todos los días sin falla el sol hace el mismo recorrido y le cumple a su creador. ¿Cómo negar a Dios? ¿Cómo decir que no existe Dios? Pues ese Dios que existe, dice la Biblia, puso eternidad en el corazón de ellos. Así que sí hay eternidad. Y hermano querido, la vida es pasajera. Asaf dijo: la vida es pasajera. La vida es efímera, la vida se va. Hermano y amigo, no caigamos en la posición de un hombre en la Biblia llamado el rico insensato. No te confundas. No dediques tu vida solo a lo material. Si necesitas la casa, si necesitas el carro, si necesitas la economía, si necesitas tener para vivir, si necesitas para educar a tus hijos y criarlos, pero no te desubiques, eso no es lo principal. Lo principal es tu relación con Dios. Yo le repito eso esta mañana: lo principal nuestro es la relación con Dios. Eso es lo primero. Eso es lo primero. No que no sea importante lo otro, pero eso es lo más importante. Tener a Dios es tenerlo todo. Y si no tienes a Dios, aunque tengas 10 casas o 20 casas, o puedas decir: soy el dueño de Aruba, ¿y qué? ¿Y qué? Yo a veces escucho a Elon Musk. A veces dice cosas interesantes, otras veces creen que tienen eternidad. Pero sabe una cosa, sepa una cosa, hermano y amigo: aunque tengan mucho dinero y sean dueños de muchas cosas, hay un Dios y hay una eternidad. Y un día se le va a dar cuenta a Dios. Un día el ser humano responderá a Dios. La Biblia nos deja saber de un rico insensato. Y en vez de prepararse para la eternidad, cuando tenía los graneros y todo lleno de provisiones, ¿sabe qué se le ocurrió? Los voy a tumbar y los voy a hacer de nuevo. Y una voz le dijo: necio, empapiamiento es
Bueno. Una voz le dijo: necio, qué bruto eres. Qué bruto eres. Esta noche te mueres. Y lo único inteligente que se te ocurrió en la vida fue querer ser más rico y ampliar tus graneros. Hermano, Dios no está en contra de los ricos. No va a pensar que Dios está en contra de los ricos. No. Dios no está en contra del tener. No. ¿Sabe de qué está Dios en contra? De que no sean ricos para con Dios. Los ricos debieran de ser más ricos con Dios. Amén. Entonces Dios no tiene nada contra ellos. Solo le dice: hey, tienes tesoros aquí, hazlos también allá. Y ponle cuidado allá, porque aquí te vas a morir muy pronto. Y no tienes nada para la eternidad. Y te voy a devolver lo que hiciste aquí en la línea azul. Amén. Hermano, lo segundo que entendió Asaf es que con Dios estamos completos. Yo le repito eso: con Dios estamos completos. Hermano, con Dios estamos completos. ¿Cómo me alegra esa expresión de Asaf? Versículo 21 hasta el 26. Mire, hermano, lo que Asaf se dio cuenta. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Y mire cómo se trató y dijo: tan torpe era yo, que era como ¿qué? Como una bestia delante de ti. Hermano, Asaf se miró y dijo: ay, yo era muy bruto, era una bestia. ¿Usted se ha tratado así alguna vez? No, yo me he dicho por ahí: es bruto lo que hice, pero tampoco tanto. Pero Asaf se dio cuenta que él sí estaba cometiendo una bestialidad. Y la bestialidad que estaba cometiendo era quitar su mirada de Dios y pensar que lo del mundo le iba a dar mejor vida o lo iba a cambiar. Entonces él dijo: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Seguimos, verso 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y mire lo que dice Asaf, hermano. Mire esta expresión del salmista. Léanla todos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando usted se dé cuenta que Dios lo es todo, lo demás será de segundo. Hermano, detenga la carrera loca de ser más y más. No que no tengamos, pero ten cuidado. Prepárate para la eternidad. Porque los años nos están llegando. Porque el tiempo se está acabando. Porque la vida termina. Porque Dios vuelve. Y hay que vivir sabiamente. Me gusta cuando el salmista dijo: Señor, enséñame a contar mis días para traer a mi corazón sabiduría. Hermano querido, qué lindo aprender a contar la vida, a mirarme y decir: Dios mío, humanamente he logrado esto, tú me has dado esto, me has dado aquello, he logrado estas posesiones, tengo estos títulos, tengo mi familia, mis hijos, me has bendecido. Reconocerlo a Él, pero también decir: Señor, pero tengo que hacer algo también por la eternidad. Tengo que amarte, tengo que buscarte, tengo que seguir. Hermanos y amigos que están aquí, escúcheme en esto, por favor. Y no juguemos nosotros a ser dioses. Es que hay gente que juega a ser dioses. Dios dijo una cosa y ellos se lo cambian y lo arreglan a su manera. No, el que manda es Él, no nosotros.
Así que Dios dice, vive en santidad, y la gente dice, pastor, pero una cervecita de vez en cuando, eso no es malo. Una vez al año una resbaladita, eso no hace daño. Pastor, una edita pecar, una edita hacer aquello y lo otro. Hermano, no te confundas. Él es Dios y Él es el que dice cómo están dictaminadas las normas. No nosotros, hermano. Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el soberano. Amigo, no vivas el evangelio como tú quieras. Hermano, no vivas el evangelio como tú quieras. Y le voy a decir algo a los amigos. El mundo está lleno de iglesias que le dicen a la gente, tranquilo, Dios lo entiende. Dios no te va a entender. O le obedeces, o le obedecemos, o nos vamos a encontrar con el juicio el día que estemos ante Él. Así que no inventemos, obedezcamos. Asaf entonces comprendió, dice la Biblia, hermano, el fin de las cosas. Entonces Asaf, cuando tuvo conciencia de la eternidad, todo parte, hermano, de que en el versículo 17 él dijo, cuando entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Todo esto que Asaf reaccionó fue cuando entró en la presencia de Dios y comprendió el fin de los malos, el fin de los pecadores. Hermano que estás aquí, Asaf entonces confesó su pecado y su ignorancia. ¿Sabe cuándo alguien va a entender el evangelio y va a caminar con Dios y va a vivir como Dios dice? El día que entre en la presencia de Dios va a entender la vida. Yo quiero terminar diciéndole, hermano, la conciencia de la eternidad nos hace que vivamos diferentes. Esteban, un hombre en la Biblia, lo estaban apedreando. Usted sabe que es que le tiren piedras aún y lo estén matando a piedra. Pero esos hombres que levantaron las piedras contra Esteban y se las tiraron, ese hombre levantó su mirada al cielo. Mire lo que es tener conciencia de la eternidad. Y cuando levantó su mirada al cielo, Dios le dejó ver su morada eterna. Así que Asaf le dijo a Dios, Señor, hazme un favor, perdónalos. Casi que le dijo, Señor, me están haciendo un favor. Lo que me espera a mí allá es más grande que lo que tenemos aquí. Hermano querido y amigo, lo que nos espera allá es más glorioso que lo que tenemos aquí. No te quedes aquí, no te estanques aquí, no te enamores de lo de aquí. Lo de aquí es pasajero, lo de allá es eterno. Alguien dijo que cuando uno va a un hotel, todos hemos quedado alguna vez en hotel, ¿verdad que sí? Alguien dijo que cuando uno va a un hotel y ve un daño en el hotel, usted lo arregla. ¿Y por qué no? Porque no es su casa. Porque usted va de paso, usted se queda ahí 2 o 3 días. No, pues yo no vivo aquí. Hermano, cuando alguien tiene conciencia de lo eterno, entonces dirá, voy a ir por este mundo caminando, pero con sabiduría y no enamorado de tantas cosas del mundo, olvidándome que yo aquí soy pasajero. Hermanos y amigos, aquí somos pasajeros. El lazo. Aquí somos pasajeros, aquí vamos de camino, aquí es un pedacito de vida, aquí solo vamos a estar estos 60, 70 u 80 años, pero hay una eternidad que Dios quiere que la vivamos con sabiduría. Hay una eternidad que Dios quiere que no la vivas perdidamente. Hay una eternidad que Dios dice, ten cuidado porque sigue. Mi pregunta esta mañana: ¿cómo estás viviendo este pedacito de vida? ¿Cómo lo estás viviendo? Dios esta mañana te manda a preguntar, ¿cómo estás viviendo este pedacito de vida? Y es más, a algunos Dios le va a decir, tienes 60 años y 60 años has vivido este pedacito de vida perdidamente, locamente, haciendo cosas que no debiste haber hecho, pero todavía tienes oportunidad.
Todavía esta mañana hay oportunidad aquí, hermano y amigo, hermano, de volver a Dios y de reconciliarse con Dios y de arreglar sus cuentas con Dios. Y amigo, todavía esta mañana hay oportunidad. Puede que no te queden más de 15 o 20 años de vida, pero todavía Dios te dice: te quiero ayudar, te quiero perdonar. Ven y construyamos una eternidad juntos y diferente. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué no están de pie, hermanos, esta mañana? ¿Cómo estás viviendo tu vida aquí? ¿Cómo has vivido esta vida aquí? Yo quiero preguntarle a alguien: ¿cómo has vivido la vida aquí? Si hoy murieras, ¿qué diría este pedacito de vida de ti? Hermanos y amigos, si hoy nos fuéramos de aquí, tú o yo muriésemos, ¿cómo vivimos este pedacito de vida? ¿Sabe que hay gente que se ha atrevido a burlarse de Dios en este pedacito? No me imagino lo que le van a dar de aquí para allá. Hay gente que a usted le dice: Dios, cuento. Bueno, es un pedacito. Pero hay quienes esta vida se la hemos dedicado a amar a Dios. Hay quienes este pedacito de vida le hemos dicho a Dios: Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero estar contigo, yo quiero cantarte, yo quiero adorarte, yo quiero servirte, yo quiero ser tu hijo, yo quiero estar ahí contigo. ¿Qué le vas a decir tú a Dios esta mañana? Esto es personal, hermano y amigo. Esto es personal, la cuenta es de cada uno. Amigo, la cuenta es personal. Lo mío no cuenta para usted, ni lo suyo cuenta para mí. Lo mío no cuenta para mis hijos. Lo de ellos tampoco cuenta para mí. Esto es personal. Hermanos, jóvenes que están aquí, Dios no tiene nietos. Es que hay personas que dicen que mi mamá es muy consagrada. Sí, pero Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos, no nietos. Aquí la relación es personal con Dios. Si tu mamá ora y tú no oras, estás en problema. Si tu mamá canta y tú no cantas, estás en problema. Si tu mamá sirve a Dios y tú no, estás en problema. Porque Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Vamos a orar. Yo quiero orar por alguien esta mañana que, al igual que Asaf, quiera decirle a Dios: Señor, ayúdame a volver mi mirada a ti.